Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, qué gusto tenerte en un episodio más de Diosidencias. Estoy muy contento de que nos acompañes. Me gustaría presentarte al invitado de hoy. Es mi amigo Iván Orozco. Él es originario de Sonora, vive en Chihuahua, es líder juvenil en esta hermosa ciudad. Está casado y tiene 2 hijos. Hola, ¿qué tal? Iván, ¿cómo estás? Bienvenido a Diosidencias. Hola Cris, contento de estar aquí contigo y con quienes nos escuchan desde Chihuahua, como lo has dicho. Y pues a darle, ¿verdad? Creo que hay algo importante para compartirles a ustedes de cómo Dios actúa en nuestras vidas. Qué lindo que nos puedas acompañar y te agradezco porque hayas separado de esa agenda tan apretada este espacio para poder compartir esa historia. Así que el espacio es todo tuyo, amigo. Adelante con esa diosidencia. Gracias Cris. Y bueno amigos, fíjense que hay quienes dicen que las 3 decisiones más importantes de la vida tienen que ver primero pues de qué vas a vivir, qué te vas a dedicar. La otra decisión tiene que ver con el papel que va a jugar Dios en tu vida, si va a estar en tus planes o no va a estar. Pero hay una decisión también muy importante y tiene que ver con quién te vas a casar o si lo vas a hacer. Y de manera personal, yo recuerdo cuando estaba en la universidad o cuando iba a entrar a la universidad, yo tenía esa preocupación, poder encontrar a la persona adecuada, y tal vez hay alguien que escucha y también está en esta situación, o tal vez está en alguna relación y está pensando en planes ya para el futuro. Bueno, de alguna forma yo me hacía las mismas preguntas, ¿verdad? ¿Quién es la persona que es para mí? Y yo recuerdo que al entrar a la universidad yo hice un convenio con el Señor. Yo le dije, yo quisiera el tercer año de mi carrera conocer a la persona y yo me voy a casar y salir de la universidad y casarme. Fíjense, ese era mi plan, ese era mi proyecto, ¿verdad? De vida en relación al tema matrimonio. Y yo cuando entré a la universidad con mis objetivos claros en ese aspecto, pues yo recuerdo que pues tuve amistades y esto, y de pronto por ahí conocí a alguien y yo creí que las cosas iban a dar, pero algo muy importante que cuando se habla de este tipo de decisiones que son sumamente importantes en la vida, la oración juega un papel muy importante. Y creo que eso es algo que me ayudó a salir adelante, a mantenerme firme, ¿verdad? En lo que yo había, pues, pactado con Dios en este caso. Yo recuerdo que yo empecé a orar, le empecé a decir a Dios, Señor, si es aquí, si es por este camino, si es la persona, tú condúceme, tú guíame. Y déjenme decirles, para quienes están escuchando, tal vez están viviendo una situación similar. Durante 3 años, los primeros 3 años de la carrera, yo estuve orando por esa persona que me conocía. Y de pronto parecía que la cosa sí se iba a dar y de pronto parecía que no. Pero en algún momento, de esos momentos en los que yo me arrodillaba para orar a Dios y para pedirle que Él me contestara, yo recuerdo que de pronto al estar orando, yo tuve la impresión de que ya no debía seguir orando por esta persona. Así, no es que haya escuchado la voz directamente, pero yo sentí esa impresión de que ya había orado suficiente por eso, por esta persona en particular, y que el Señor en su momento me iba a indicar, ¿verdad? Me la iba a dar. Esa fue la idea que vino a mí. Y yo recuerdo que en ese momento, después de orar y sentir esa impresión de que había pedido suficiente, yo me puse de pie en el mismo acto, confiando en que Dios iba a hacer su parte, ¿sí? La verdad, pasaron unas semanas y yo me sentí un poco decepcionado porque finalmente la relación con esta persona, esta dama, no se dio. Y yo me sentí desilusionado. Tal vez hay alguien que me está escuchando y se ha sentido así.
y creí que tal vez los planes de Dios para mi vida eran otros, ¿verdad? No los que yo le había propuesto, no los que yo le había platicado. Sin embargo, yo recuerdo que llegó el periodo de vacaciones y generalmente yo en vacaciones yo me iba a trabajar para poder seguir estudiando y me fui a trabajar a Mazatlán. Y ahí en Mazatlán, Sinaloa, Dios tenía una sorpresa para mí, porque fue ahí en este lugar donde yo conocí a una chica y esta chica pude yo entablar una amistad con ella, si ella estaba haciendo el mismo trabajo que yo, y yo sin darme cuenta, Dios estaba en su providencia guiando las cosas para ponerme de frente con la persona que él tenía preparada para mí. La diosidencia se estaba dando. Sin embargo, yo no lo captaba, yo todavía me sentía un poco chasqueado, desilusionado por la experiencia que había tenido en la universidad. Poco a poco Dios me fue mostrando a la persona que tenía para en ese momento, haciendo el mismo trabajo que yo hacía. Así que pues el conocernos se fue dando, trabajamos juntos, entablamos una bonita amistad. Pero quiero aquí hacer un paréntesis, porque esto es una invitación que yo te quiero hacer. Si a lo mejor tú estás en un proyecto especial de tu vida, buscando a la persona con la que quisieras compartir el resto de tu vida, o tal vez algún otro proyecto, yo te animo para que tú no dejes de orar, no dejes de creer que Dios, cuando tú oras a Él, cuando tú confías en Él, Él va a poner las cosas en su lugar a tiempo, cuando Él crea necesario. Pues bien, finalmente volvimos cada quien a la universidad donde estudiábamos. Yo estudiaba en Sonora y estudiaba en Nuevo León. A la vuelta de un año, yo me fui a la universidad donde ella estaba para terminar mi último año. Ahí se pudo, como se dice coloquialmente, amarrar, ¿verdad?, la relación, también, ¿verdad?, haciendo la oración como una parte fundamental. Pero recuerden, cuando yo estaba por entrar a la universidad, yo había hecho un compromiso con el Señor. Yo le había dicho: Señor, yo quiero conocer en mi tercer año a la persona con la que yo quisiera casar, y salir de la universidad yo me quisiera casar. La primera parte se había cumplido, ¿verdad? Porque fue en mi tercer año cuando yo la conocí a ella. Pasado algunos meses nos hicimos novios, pero ahora venía la segunda parte de mi pacto con el Señor, de lo que yo le había estado pidiendo en oración. Pues déjame decirte que al acercarse ya el fin de mis estudios en la universidad, yo un día tuve una plática con ella después de consultarlo con Dios, de hablar con Él, y le dije: oye, estos son mis planes, no sé cuáles son los tuyos, pero yo he estado orando a Dios. Y entonces hicimos un convenio de orar. Y aquí está lo más sorprendente, ¿verdad?, que yo te quiero platicar en este momento. Y el convenio de orar era estar pidiéndole a Dios durante 40 días. ¿Por qué 40? Bueno, porque en la Biblia el 40 es un número muy especial, muy significativo, tiene que ver con periodos, ¿verdad?, de entrega a Dios, donde Dios transforma. Diferentes momentos de la narrativa bíblica se presentan, ¿verdad?, episodios de 40 días, así que decidimos orar y pedir que Dios, si ese era el plan que tenía para nosotros, el unir nuestras vidas al salir de la universidad, que Él nos lo mostrara de manera clara y contundente, porque una decisión así, creo yo, y lo creía en ese momento al igual que ella, tenía que tener la bendición de Dios. Así que empezamos a orar durante 40 días, 40 días en las mañanas y en las tardes. A veces orábamos juntos, a veces cada quien por su lado, pero le pusimos fecha al fin de esos 40 días de oración, ¿verdad?, para que Dios nos diera una respuesta, si eso era lo que Él quería para nosotros. Pues déjame decirte, cuando llegamos al fin de esos 40 días, recuerdo fue un sábado, nosotros hicimos planes de ese sábado viajar de la universidad, en Montemorelos, Nuevo León, a Monterrey, a una iglesia que un servidor apoyaba en guitarra, apoyaba en grupos, todo esto, jóvenes, y la invité ese sábado. Y el plan era el siguiente, y esto fue lo que le pedimos a Dios en oración: que a la puesta del sol nosotros íbamos a tomar una decisión de acuerdo a lo que Dios nos hubiese dicho en esos 40 días.
Yo me sentía nervioso, les soy honesto, ¿verdad? Porque a veces uno quisiera escuchar que Dios te dice al oído lo que tienes que hacer. A veces quisiera que Dios te mandara un ángel y te dijera, mira, sí, no, ¿verdad? Una respuesta clara, contundente. Y como que yo estaba en ese momento de duda, pero no cabe duda que tenemos un Dios grande. Cuando nosotros le pedimos en oración, Él nos contesta y a veces lo hace de manera sorprendente. Llegó el sábado. Estuvimos en la iglesia, apoyamos por la tarde, fuimos invitados tanto mi novia en ese entonces como un servidor a un grupo pequeño de niños. Me gusta tocar la guitarra, en ese momento lo hacía, para poder dirigir cantos, mi novia en ese momento contarles una historia. Así que nos fuimos a la casa de esta persona, una dama, y esa tarde, y ya estaba el sol por ocultarse, yo recuerdo que al estar orando, pues nos sentamos ahí en la sala y fíjate qué interesante, porque ese día la dama esta que te platico, ella reunía en su casa los sábados de tarde alrededor de 20 niños. Pero ese sábado por la tarde, paso el sol ya se estaba por ocultar, recuerdo, no llegó un solo niño. ¿Casualidad? No lo creo. Yo creo que es la diosidencia que se estaba dando, porque no llegó ningún niño. Entonces la dama le pide a su esposo que vaya a la vecindad y pregunte, ¿verdad?, si los niños, ¿por qué no venían? Así que el caballero se fue y entonces nos quedamos ahí en la sala, sentados esta dama, mi novia y un servidor. El sol ya se estaba metiendo, ¿verdad?, tras las montañas, y estaba llegando el momento de tomar una decisión. Y recuerdo que nos quedamos platicando con esta dama sobre el grupo que ella tenía, haciéndonos preguntas, ¿verdad?, por qué no habían llegado. Y de pronto, yo creo que a todos les ha pasado en una plática, y un momento como que el tema de conversación se acaba, ¿sí? Se acaba. Así que llegó ese momento y recuerdo que esta mujer se nos quedó viendo a mí y a mi novia fijamente, así con una mirada que de pronto hasta nos sentimos un poquito incómodos. Y entonces me volteó a ver a mí fijamente a los ojos y después volteó a ver a mi novia. Y entonces nos dijo con unas palabras que se quedaron en mi mente grabadas, porque dijo, muchachos, ustedes dos se tienen que casar. Ah, ¿qué dijo, hermana? Perdón, le dije yo, ¿qué dijo? Ah, ustedes dos se tienen que casar. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué nos dice esto? No sé, me nació ahorita el decírselos. Cuando ella dijo esto, nosotros nos volvíamos a ver. Y yo, hasta mi piel se puso un poco chiquita, porque yo cuando me acerco a ella, ¿verdad?, para decirle, ¿tú le dijiste algo a ella? No, yo ni siquiera he platicado a solas con ella, y tú, no, yo no le he dicho nada. Y entonces nos volteamos a ella y le dijimos, oiga, yo no sé por qué nos dijo esto, pero le vamos a contar. Nosotros habíamos estado orando 40 días esperando tener una respuesta de Dios. Y a la puesta del sol íbamos a platicar para tomar una decisión en base a cómo Dios se manifestó en nuestra vida. Y yo creo, le dije ahí en ese momento, que esto que usted nos ha dicho es una respuesta de Dios a nuestras oraciones. Pues muchachos, yo no sé por qué se los dije, pero me nació el decírselos, que ustedes dos, tú ya vas a terminar la universidad, ella ya terminó, de paso ya estaba haciendo su servicio social. Así que cásense, ustedes tienen la bendición de Dios. Así que para nosotros nos quitaron una carga de encima, ¿verdad?, el tener que platicarlo y todo, porque para nosotros es una respuesta directa de Dios ante una solicitud que cada mañana y cada tarde estuvimos presentando a Él. Pero yo lo vi un poco más allá, ¿verdad? Desde que yo me arrodillé aquella vez antes de entrar a la universidad y hacer este plan de vida con Dios, el Señor estaba cumpliendo sus propósitos y me estaba contestando de una manera sorprendente. Obviamente tomamos la decisión, formamos un hogar y pues hoy estamos casados, tenemos 2 hijos. Pues Cris, esta es mi historia de cómo Dios contestó mi oración
y cómo el Señor lo hizo de una manera sorprendente, colocando todas las piezas en su lugar, y creo firmemente que esto fue una diosidencia. Gracias, qué bonita historia. Ahora sí que podremos decir que es una historia de amor, ¿no? Y de proyectos cumplidos, porque al final tú tenías un sueño, tenías como tus planes, pero querías quizá hacer tu parte, ¿no? Por tu primera relación, decías, bueno, por aquí puede ser, pero algo, como mencionas, empezó a hacerte sentir que esa relación podría no ir a ningún lado porque había un proyecto mayor. Y aunque a veces las respuestas que buscamos, creo yo, no son las que quisiéramos escuchar, tenemos que aprender a aceptar, ¿no? A veces decimos, Dios, ayúdame a pasar esta prueba, pero que se haga tu voluntad. Pero en nuestra mente es como, queremos que se haga lo que nosotros queremos, ¿no? O lo que estamos planeando, pero a veces tenemos que pasar por ese proceso que nos ayuda tanto a crecer personalmente como a la otra persona. Quizá tú ya estabas listo, pero estaba preparando a la que hoy es tu esposa. No sé qué había del otro lado, pero Dios sí lo sabía. Dios sabía y él estaba viendo todo el panorama y estaba pues cumpliendo un propósito en la vida tuya y de tu esposa, pero al final juntos iban a cumplir un propósito mayor. Entonces se conocen en esa temporada de estar trabajando juntos. Por una u otra razón llegas a Montemorelos y se puede crecer esa amistad. Creo que sin duda es una diosidencia y Dios estuvo al control. No sabemos cómo esas piececitas que parecen aleatorias se unieron, pero pues Dios todo lo ve y Él siempre tiene cosas mejores que no nos imaginamos. Estamos aferrados a cosas en este momento que quizás sentimos que si soltamos lo perderíamos todos, pero Dios nos tiene preparado cosas maravillosas que ni siquiera imaginamos. Qué bonita historia. Y no sé, amigos, si para terminar quieres agregar alguna frase o algún mensaje que nos quedemos con tu episodio. Sí, Cris, fíjate que tú lo has dicho bien. Podemos desesperarnos, ¿verdad? A lo mejor de no ver cumplido algún plan, algún propósito, algún proyecto. En mi caso fue el proyecto de matrimonio, ¿verdad? Pero puede ser que alguien nos esté escuchando y esté esperando cumplirse algo en su vida, algún negocio, prosperar, la compra de algún bien, la sanidad de algún ser querido. Sin embargo, si algo me dejó toda esta experiencia y me lo ha enseñado Dios con el paso de los años, es que en primer lugar tenemos que aprender a esperar. Y a veces no es fácil, se dice fácil, pero es algo que el Señor nos lo puede enseñar, a esperar en Él. No solamente esperar, sino esperar en Él. Me viene a la mente un pasaje que se encuentra en las Escrituras, Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, o sea, tus planes, tus proyectos a corto, mediano, largo plazo, encomiéndalos a Él, ponlo en sus manos, todo lo que tú tengas por delante, si es una relación, si es un proyecto, si es un negocio, si tiene que ver con la salud, ponlo en sus manos, confía en Él y Él hará. Si es por ahí el camino, si eso es lo que Dios tiene para ti, Él va a abrir puertas. Si no, como lo hizo conmigo, te va a conducir por el camino correcto. Pero tenemos que aprender a esperar y confiar en que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Así que, Cris, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por tan lindo mensaje. Y sí, hay que ser pacientes, esperar, porque los planes siempre serán mejores. Es un proceso que todos tenemos que llevar en diferentes áreas de nuestra vida. Y a ti que nos escuchas, me gustaría invitarte a que participes en este hermoso proyecto. Puedes escribirnos a diosidencias.podcast. Igual, si no quieres compartir tu historia, puedes escribirla y intentaré contarla de la mejor manera. Pero también me gustaría que nos sigas en las diferentes redes sociales, que compartas con tus amigos. Estamos como diosidencias.podcast. Y te invito a que nos califiques en el podcast, en la plataforma que nos escuchas, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube Music, Spotify. Eso nos ayuda a que el algoritmo de estas plataformas puedan recomendarnos a más personas y con ellos poder disfrutar juntos más historias. Así que gracias por el apoyo, gracias por tu calificación si ya lo has hecho y gracias por compartirlo. Pues no queda más que despedirnos. Iván, muchas gracias por este espacio, por este tiempo, amigo. Te mando un abrazo
y espero que podamos tenerte próximamente en Diosidencias con alguna otra historia, porque sé que debes de tener más y esto es solo el inicio. Recuerda que tú y tu esposa están juntos con un propósito y Dios va a guiar sus vidas y ese matrimonio para que puedan seguir impactando más vidas como lo han hecho hasta ahora. Claro que sí, Chris, será un placer poderte acompañar de nuevo y compartir pues las diosidencias de Dios en nuestra vida. Y paso a felicitarte, ¿verdad?, por este lindo ministerio y saludos a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Bye. Bye bye. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.